dar inicio a este webinar, no sin antes agradecerles a nombre de Fundación Ecuador a las personas que se han conectado puntualmente y a las que seguramente se van a ir conectando poco a poco, a este webinar que se ha denominado el uso de los recursos TIC en la educación. Este webinar será conducido por Marta San Andrés, quien está trabajando para la obtención de su doctorado en educación en la Universidad de Palermo. Ella es magíster de gestión de tecnología de la información de la ESPE, docente universitaria e investigadora en el campo de la educación y su apoyo en las tecnologías. ¿Por qué escogió este tema Fundación Ecuador? Porque fundamentalmente la pandemia del COVID, que ha afectado mayoritariamente al sector salud, también tiene una afectación muy fuerte a sectores como el sector de la educación, como el sector de la producción, y no podemos dejar de lado también cómo ha afectado al sector educativo, sobre todo a la educación formal. De pronto los docentes, en el caso ecuatoriano, tuvieron que ver cómo continuaban sus clases, en el caso de los docentes de Quito, que estaban en plena jornada de estudios, y en el caso de los docentes de Guayaquil o de la región costa, han tenido que ir aprendiendo en el camino cómo usar la tecnología, los diversos recursos que tienen las plataformas, y también han tenido que ver de qué forma logran conectar con sus estudiantes. Yo leí un libro de Andrés Oppenheimer que se llama Sálvese quien pueda, y él hablaba de cómo la tecnología podría a futuro afectar a los docentes. Y me voy a ir y le voy a pasar el micrófono y el control a Janet con esta frase para que la tengamos presente. Él hablaba de los docentes del futuro, evidentemente que ya no están futuro, y decía, los docentes serán los motivadores, los consejeros y los terapistas personales de sus alumnos, porque de una u otra forma la tecnología poco a poco va a ir superándolos, y los docentes quedarán un poco más para desarrollar todo lo que son habilidades blandas. Con esta línea introductoria, pues Marta, bienvenida, muchas gracias y todo tuyo el micrófono. Bien, bienvenidos todas y todos a esta charla. El título dice Uso de recursos TIC para la educación. Creo que cada uno de nosotros ha tenido ya un acercamiento a lo que es el uso de algún tipo de tecnología en nuestros procesos educativos, y que más bien esta charla pues la tomen como un elemento a tomar en cuenta en el uso de las tecnologías, pero no desde el punto de vista que quizás nos han venido repitiendo todo el tiempo, de que nos han hablado maravillas del uso de TIC en la educación, sabemos ya mucho de las bondades de las tecnologías, de la información y la comunicación, pero no todo es color de rosa, y lo sabemos y lo hemos aprendido, quizás a la mala o no tanto. Y de eso es lo que se trata esta charla, hablar un poco de cuáles son esos elementos que quizás no se han visto porque hemos estado más ocupados en defender el uso de estos elementos en un momento de crisis como en el que estamos. Entonces, yo vengo a hablarles, o no hablarles tanto de las maravillas, sino de cómo nosotros lo usamos y cómo lo debemos llevar. Entonces, quizás estarán diciendo, ¿cómo? Es una charla del uso y me dicen que no tiene tanta maravilla. Bueno, sí sabía que no es, me ha costado un poquito, pero ¿de qué se trata esto, no? Entonces, básicamente, nosotros debemos de entender que al hablar de tecnologías, al meterlas, al incorporarlas a nuestros procesos, ya sean personales, profesionales, estamos hablando de cambios, estamos hablando de elementos que van a topar ciertas formas de hacer las cosas que estábamos acostumbrados, y por lo tanto vamos a encontrar algún tipo de rechazo en el uso de estas tecnologías. Pero no es que seamos unos cavernícolas por no aceptarlas o por verlas de no muy buena forma, sino que vamos haciendo un poquito de recuento. Y lo que les decía, de la tecnología es sinónimo de cambio, es sinónimo de disrupción, de no seguir haciendo las cosas como las veníamos haciendo,
de que quizás sí estaba bueno hacerlas como lo estábamos haciendo, pero puede haber otra forma en la que me pueda apoyar para poder generar los resultados que yo espero. Entonces, para eso debemos tener claro qué es el concepto de tecnología. La tecnología no es más que la aplicación de la ciencia para resolver algún problema en concreto. Entonces, si estamos diciendo que había un problema y que lo estamos resolviendo, significa que estamos mejorando en ese aspecto. Les decía, no es que nos pensemos como cavernícolas por decir que no queremos uso de tecnología o que nos ha costado mucho o que nos oponemos al uso de ciertos elementos de nuestros procesos. Hagamos un poquito de memoria, no necesariamente un poco atrás, sino muchos siglos atrás. Por ejemplo, cuando hablábamos de alguna anécdota con Sócrates, que es muy conocida, en que él, siendo un pensador, alguien que le gustaba el tema del conocimiento, de aprender, de la curiosidad, se negó rotundamente a lo que es la escritura, a plasmar sus conceptos en un libro. Estaba rotundamente en contra de esto. Pero aquí hay que entender ese trasfondo. ¿Por qué él estaba en contra de esto? Él estaba en contra de esta nueva forma de hacer las cosas porque él creía que todo lo que nosotros podemos expresar o pensar debe compartirse, y tú lo compartes siempre y cuando tengas ese feedback. Y él decía, a un escrito yo no le puedo preguntar y me voy a quedar con las dudas. Y ese era su punto de vista. Podemos ver que tenía sus razones. Bien, lo mismo, no tan atrás como en la época de Sócrates, sino hacia menos de un siglo, por los 1930, encontramos a Gutenberg, quien nos facilitó lo que es la imprenta, y que también tuvo detractores porque ya no se hacían las cosas como antes, habían temas laborales de por medio, incluso temas de élite, de que cómo va a ser posible de que todos tengan acceso a un libro. ¿Dónde se ha visto eso? Entonces, si nos ponemos a pensar, eso viene a ser algo como conocido. Pensamos hace poco tiempo acá, hace unos 30 años, en Ecuador, en nuestra realidad, no habían teléfonos celulares disponibles así para todos. ¿Sí? Incluso las computadoras estaban llegando a las instituciones, las computadoras personales a nivel mundial estaban recién dando su auge, pero nuestra sociedad todavía no llegaba y teníamos solo las noticias de que existía algo, que una máquina que nos va a ayudar a hacer las cosas, pero no lo teníamos en mente. Entonces, podemos ver que esto es histórico, no es algo de ahora, esta resistencia que a veces tenemos al uso de nuevos elementos en los procesos que vamos teniendo, ya sean profesionales o personales. Sin embargo, nosotros desde hace mucho tiempo ya hemos estado inmersos en todo lo que es los recursos TIC, en el uso de estos, ya sea por temas personales, ya sea porque queríamos comunicarnos con nuestros familiares en el exterior o porque necesitábamos consultar algo. Entonces, estos recursos ya nos han invadido, pero aún así seguimos viendo que siguen teniendo como que mucho poder mediático en que el uso de TIC, y que como que no acabamos de comprenderlos, de que no acabamos de asentar esas realidades hacia la nuestra. Entonces, lo que hemos visto aquí con el tema de la pandemia, como lo decía Jenny, nos ha obligado a todos los docentes que estábamos inmersos o no tan inmersos en el uso de las TIC a animarnos a probar nuevas formas de enseñar, entendiendo que los cambios que vienen a través de la implementación de una tecnología nos ayudan a aprender. Cambio y aprender, si tú no aprendes algo, significa que no has cambiado, mientras que si cambiaste, significa que aprendiste algo. Están como que muy relacionados estos conceptos. Y esta pandemia ha hecho que todos los docentes, de una manera u otra, pues pudieran sumarse como a un proyecto global enorme, en el cual todos de manera urgente, de manera inmediata, tuvieron que tomar estas tecnologías, estos recursos como vinieran, para poder apropiarse de ellos y poder solventar la crisis. Ustedes como docentes
deben haber tenido sus propios procesos. Las instituciones tuvieron sus propios procesos. Algunas estaban preparadas, otras no tanto. Y en medio de toda esta frustración, pues van viendo que ahora quizás ya no es tan difícil encender el computador, ya no es tan difícil entender qué es lo que está pasando en ese mundo virtual en el que normalmente decimos que las generaciones más pequeñas están ya involucrados totalmente. Hemos entendido entonces que las herramientas, los recursos TIC, no son más que eso, herramientas. Todos ustedes son docentes, todos ustedes saben que necesitan obtener algún resultado de las metodologías que aplican, tienen resultados de aprendizaje como tal para cada concepto y por lo tanto las herramientas que ustedes hayan usado se van enfocando a eso. Y quizás los que todavía están teniendo como un poco de miedo al uso de las herramientas TIC, pues no lo vean más que como esta cajita que se muestra acá. Algunos de ustedes deben ya haber reconocido muchos de los logos que están ahí. Quizás ni me acordaba el nombre, pero el logo está ahí y eso es lo que yo veo. Quizás hay herramientas que no he usado o herramientas que faltan y que sí las he usado. Y bueno, entender que este mundo de tecnologías de la información y comunicación nos abre un abanico de expectativas, un abanico de cambios y elementos que pueden ser usados de diferente forma. No porque alguien lo usa de una forma, otra persona debe usarla de la misma manera. Una herramienta no es más que eso, algo que me sirve para solventar un problema que estoy teniendo. Conversaba con otro profesor y hablábamos de que esto ha hecho mover a todos, que es la evolución en el pensamiento docente, de los diferentes niveles, evolución en el pensamiento administrativo. Entiendo que en esta charla pues habían personas que están tanto en la parte académica como en la parte administrativa de la educación e incluso personas que están en cargos de decisión en el tema educativo. Entonces, debe entenderse este uso de las TIC como una evolución, como un proceso darwiniano, que no es el más fuerte o el más débil el que está sobreviviendo, ni el más inteligente, ni el menos inteligente, sino que es una capacidad de adaptación y hay que entenderlo así. Son cambios y debemos adaptarnos. Ahora les voy a pedir que ingresen a esta página y que pongan ese código, por favor. Les acabo de pasar al chat un enlace que les abre una página en donde está directamente la dirección que les estoy pidiendo ingresar para poder hacer una pequeña encuesta. A ustedes lo pueden abrir en su celular o lo pueden abrir en su tablet, en cualquier dispositivo que ustedes tengan. Entonces, la pregunta, no sé si ya lo pudieron abrir, nos dice, ¿qué te viene a la mente cuando se habla de las TIC? Me gustaría que todos participen para poder saber qué es lo que ustedes han tenido como experiencia, lo que se me ha quedado de todo este proceso que he venido viviendo de manera mucho más rápida en este periodo de cuarentena. ¿Qué me viene a la mente cuando hablo de TIC? Cuando se habla de las TIC. No sé si están pudiendo votar porque no veo aquí la respuesta. No sé si Jenny pudiste entrar, ¿me puedes confirmar?
Yo ingresé, Marta, pero lo que me sale es en inglés y supongo que en español también, que la pregunta no está abierta para votar. Ok, O sea, ingresé a entonces, la pregunta, pero no puedo votar. listo, ya lo vemos. Ok, Listo, ya está abierta, ya contesto. muchas gracias. Ya tenemos ahí la primera respuesta. Los demás también, por favor, si nos colaboran. Fíjese que en esta herramienta no nos están viendo quiénes están respondiendo, simplemente es recolectar información. Muy bien. Vamos, anímense los demás. Hay como 20 participantes y solo tenemos 3 respuestas. Pueden colocar 2 palabras o una de lo que se pide para que podamos ir viendo qué es lo que... ¿Qué es lo que tenemos en mente cuando hablamos de ti? Bien, por temas de tiempo, bueno, vamos a tomar en cuenta estas 6 respuestas. Y fíjense que esto también refleja un poquito la realidad que vivimos en las aulas, los docentes, que a todo nivel es como que nos cuesta un poquito lanzar una respuesta, aún así que no sepan nuestra identidad. Pero bien, tenemos acá, nos dice, ¿qué es lo que se me viene a la mente cuando hablo de TIC? Pues se me viene a la mente innovación, apoyo, dispositivos. Y sí, todo eso es parte de lo que hemos estado viviendo. Pero vamos a hablar, entonces, en función de esto, ¿a qué se refiere las TIC? Todos debemos tener ya en mente qué significa TIC, ¿verdad? Las TIC, pues, no son más que las siglas de tecnologías o tecnología de la información y comunicación. Y tomando en cuenta esto, pues podemos ver que tecnología, ya lo habíamos dicho, tiene que ver con la aplicación de la ciencia para resolver un problema en concreto. Información, pues las nuevas formas de crear conocimiento. Y comunicación, las formas de transmitir mensajes. Eso es todo lo que engloba las tecnologías de la información y comunicación. Hemos estado hablando de uso de recursos TIC. Entonces vamos a la definición de qué es un recurso. Básicamente, un recurso es un medio de cualquier clase que lo usamos, que lo tenemos en cuenta en caso de necesidad para conseguir lo que se pretende. Por eso es que yo siempre indico que el uso de tecnologías no es la panacea y tampoco es que me sirven todas y que tampoco es que tengo que conocerlas todas, porque cada día salen nuevas cosas para solventarnos, para poder aplicarlo y para poder hacer uso de estos elementos en mi clase y obtener esos resultados de aprendizaje. Yendo un poquito más allá, y como para contarles las anécdotas de que no solo es en la pandemia y de que las tecnologías de la información y comunicación van creciendo a pasos agigantados y que elementos como el Internet de las cosas, que quizás algunos están relacionados con el concepto y otros no tanto, pues son conceptos nuevos que han crecido en los últimos 5 años en nuestro entorno como máximo. Fíjense, 5 años es tan poquito y que en mi caso, que tengo el background de ingeniería en sistemas, pues me resulta nuevo y que mis profesores en la universidad, pues quizás muchos desconocían que esto iba a darse. Quizás algunos tenían una remota idea, pero aún así, la idea de un docente es formarnos para que no tengamos miedo a eso.
a las nuevas cosas que van a venir, y más en una época tan dinámica como esta, que es de la información, de la sociedad del conocimiento. Entonces, la intención de mostrarles esto, de acercarlos un poquito a este concepto de Internet de las Cosas, que tiene que ver con que ya no solo una computadora como la tengo en mente se conectaba para comunicar e informar, sino que ahora podemos tener lo más cercano, por ejemplo, nuestros Smart TV, televisores inteligentes que se conectan a una red, que están mandando información, que están recibiendo información y que son parte de eso, de las TIC, carros, refrigeradoras, todo lo que tiene que ver con lo que son las casas inteligentes, que quizás sí lo deben haber escuchado, un foco que lo puede encender desde cualquier parte del mundo porque está conectado. Son elementos nuevos, pero que no nos dan miedo, quizás porque lo vemos de una forma natural. Y es lo mismo que debemos tener en cuenta con todo lo que se aplicaría a nuestro trabajo y que tiene que ver con las TIC, y que son comunicación, información, nada más. Entonces, debemos también tener en cuenta que esa información crece a pasos agigantados, que en todas partes del mundo la información crece de manera exponencial, de que podemos utilizar esa información para mejorar los procesos que vamos teniendo. Un profesor en América Latina puede estar teniendo los mismos problemas que un profesor en Europa, o quizás en Europa tuvieron otros problemas que yo ni me imaginaba, y que a través del uso de redes de educación o redes de cualquier tipo, pues puedo comunicarme con esas experiencias de afuera. ¿Qué es información? Por ejemplo, en el caso de la educación en el momento actual, que estamos haciéndolo de manera virtual, no sé cuántos de ustedes se animaron a llamar a profesores de otras escuelas o de otro país para que hable con sus estudiantes y les diga algún tipo de charla o de enseñanza que pudiera aportarles desde otra parte del mundo. O si ustedes se han animado para que sus estudiantes puedan conocer a otras personas en el mundo bajo su guía y que puedan ellos compartir elementos que quizás no se logran con las personas de la clase en el mismo entorno. Son cosas que debemos tenerlo en cuenta, y eso es la información. Si bien estamos en un mundo que decimos que la tecnología de la información lo hace dinámico, ha hecho que cambiemos todo nuestro pensamiento y que la educación es cambio, pero hay muchas personas y algunos de ustedes quizás escuchan que la educación no ha cambiado, y podemos escuchar a algunos docentes que dicen, ay, vengo haciendo 20 años lo mismo. Y si escuchamos eso, pues podríamos decir, no, mi vida, no estás haciendo 20 años lo mismo, no tienes 20 años de experiencia, lo que tienes es 1 año de experiencia y 19 años de copia, porque no has hecho nada más, y eso no es la educación. Y fíjense que hasta aquí no estamos hablando directamente de herramientas en sí, sino de todo el proceso que involucra esto, que no es el uso directo de la aplicación, de una aplicación, sino más bien de cómo nos impacta a nosotros, de cómo nosotros podemos apropiarnos de esa herramienta para poder generar esos cambios. Entonces, antes teníamos estudiantes durmiéndose en su escritorio y ahora durmiéndose al frente de sus computadoras. Les voy a pedir que si pueden ingresar nuevamente allá para hacer otra pequeña encuesta, así también súper rápida. Les debe haber cambiado. Si hablamos de que nuestros estudiantes están siendo aburridos antes con las clases y ahora, pensemos un poquito, reflexionemos en cuánto tiempo nosotros podemos permanecer enfocados en una actividad. Ustedes tienen ahí varios minutos, ¿o no? ¿Cuántos de nosotros, cuántos de nuestros compañeros han realizado sus clases virtuales, pero mostrando los mismos 45 minutos de video a los estudiantes? ¿Cuántos de nosotros buscamos en YouTube o en cualquier otro tipo de sitio videos, pero que no duren más de 5 minutos porque ya me aburre, quiero ir directo al grano?
Entonces, normalmente los estudios nos indican que las personas estamos puestos atención simplemente 15 minutos, ¿sí? De 15 a 22 minutos. Entonces, ¿por qué no podemos trasladar eso a lo que estamos hablando, tanto en clase como fuera de ella también? Entonces nos dicen que las clases a veces se convierten en solo bla, 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 y no podemos obtener los resultados que vamos teniendo. Debemos tener en cuenta también que nuestros estudiantes son diversos y por eso cada uno tiene sus estilos de aprendizaje distintos. Entendiendo eso, podemos trasladar a que nuestros docentes también son personas y que tienen sus estilos de aprendizaje distintos, sus estilos de comportamiento distintos. Y extrapolando esto a las instituciones también, cada una tendrá sus propias realidades, pero en función de eso hay que saber hacer construir de tu propio conocimiento con las herramientas que ustedes tengan. Ustedes seguramente son muy buenos en su parte docente y a veces nos quedamos como aminorados con lo que sería el uso de las TIC y evitamos construir conocimiento a partir de ellas. Nuevamente vuelvo a ser un poquito estar un poco en contra de las cosas que vienen escuchando como de los nativos digitales. Muchas veces escucho, mi hijo me enseña a mí, ¿cómo le voy a explicar yo? Eso pone una barrera para que ustedes con la experiencia que tienen puedan trasladar esos conocimientos de la vida real hacia el entorno virtual. Para mí realmente esa teoría no existe, los nativos digitales no existen. Lo que existen son personas que nacieron en un mundo digital y que por lo tanto han podido desarrollar esas habilidades con edades más tempranas, pero nadie nace sabiendo nada. Aquí también se desarrolla otro concepto que son los sabios digitales y ahí entran ustedes docentes como guías, los padres también como guías. Todo lo que ocurre en el mundo real puede ocurrir en el mundo virtual. Y eso es lo que ustedes pueden llevar hacia esos mundos y por eso es importante que ustedes conozcan qué es lo que están haciendo los estudiantes. Aquí les voy a contar una anécdota de un proyecto que hicimos en una universidad en la que trabajé, un proyecto de vinculación. Nos interesaba justamente a las escuelas rurales, los que tenían escasos recursos, porque había el mito de que, ¿cómo voy a utilizar TIC si mi escuela no lo tiene, no tiene recursos? Y justamente buscamos a estas escuelas y en una de ellas tenían un laboratorio de 12 computadoras, de las cuales solo funcionaban 4 y no había conexión a internet hace meses. Entonces los profesores nos decían, ¿cómo voy a utilizar aquí las TIC? O sea, parecía utópico, pero realmente decían también, nuestros estudiantes no tienen acceso a internet, ¿cómo va a servirles esto? Hicimos una encuesta, nos acercamos a los estudiantes, conversamos con ellos y pudimos sacar que del 80% de estudiantes al menos accedían 3 veces a internet. Quizás no tenían computadora en su casa, pero alguien tenía acceso a internet, el vecino, los infocentros, qué sé yo, pero tenían acceso 3 veces por semana, al menos fueron los resultados. Entonces, la idea ahí es que no necesito tener tecnologías de la información si estoy frente al estudiante, porque puedo tener otros recursos que ustedes pedagógicamente ya los tienen y los trabajan. Las tecnologías de la información tratan de acortar distancias, de quitarnos todos esos elementos que pueden ser brechas en algún punto. Entonces, ahí les enseñamos a trabajar con los estudiantes hacia afuera, a utilizar esas herramientas fuera del aula, porque en el aula eran inexistentes. Un profesor de educación física también nos dijo, ¿cómo voy a utilizar TIC yo en mi clase? Yo no necesito. Pero nos pusimos a buscar junto con él y encontramos proyectos muy bonitos de profesores de educación física, por ejemplo, en Uruguay. Había una experiencia que yo la recuerdo, el profesor les había pedido a los estudiantes que hicieran grupos y que al menos tuvieran un celular, una persona del grupo, y que fueran por los barrios donde ellos vivían y buscaran los espacios en donde se pueda hacer deporte y que relataran en un video cuáles son los deportes que ellos practican. En función de eso, el docente pudo sacar nuevas rutinas de ejercicio para sus clases
que fueran enfocadas hacia las actividades que los estudiantes hacían fuera de sus clases, como para reforzarlas. Entonces, aquí vienen muchas cosas que tienen que ver con este tipo de usos. Hablamos también de lo que es el aprendizaje por pares, es algo que a mí me ha gustado siempre aplicarlo. El aprendizaje por pares nos ayuda a tener un igual, ustedes deben saberlo mejor que yo, a tener un igual hablándonos del tema que no estamos entendiendo o que quizás podemos compartir mejor, porque nos vemos iguales, no como una figura de autoridad. Entonces, los invito a ustedes a buscar herramientas, videos quizás, por ejemplo, los videos de TED Talk tienen muy buenos exponentes. Fíjense que hay un doctor en neurociencia que él se atreve a hablar de lo que es educación. Le digo, se atreve a hablar porque quizás él también lo estaba viendo desde el punto de vista de las tecnologías que no estaban dentro de su acceso generacional, pero nos indica que sí, que se puede y les da muchas pautas para que personas que no estuvieron desde el inicio como parte del uso de las tecnologías, de la información, pues puedan tener otros recursos y nos muestra estas anécdotas de otras personas a nivel mundial. Si sabemos que nuestros estudiantes crean su conocimiento en todas las redes que encuentran y que es imposible poner un alto a que ellos accedan a todo este mundo de información, ¿por qué no les preguntamos en clase cuáles son sus youtubers favoritos? ¿Por qué no les recomendamos youtubers de su edad? Este estudiante es un estudiante secundario de España y él hace unos videos muy bonitos de lo que es biología y los hace muy cortitos y quizás ustedes pueden utilizarlos en sus clases, por ejemplo. ¿Sí? Ahí no estamos creando el agua tibia, no nos estamos inventando nada, estamos solo curioseando y metiéndonos en este mundo que todos los demás ya están inmersos. Y estamos siendo promotores de un aprendizaje un poco más ordenado dentro de todo este caos. Podemos ver o decir, es que hay muchas cosas que no se pueden enseñar a través de Internet. Aquí tenemos algunos elementos, como por ejemplo cerámica en casa para principiantes, y te explican y vas aprendiendo a hacerlo. Hay otros elementos del profesor del siglo XXI, ¿qué necesito? Y está avalado por instituciones de educación superior a nivel mundial. Son plataformas de aprendizaje online que quizás no las tenemos en cuenta. Hay unas que nos entregan diploma, otras que son sin diploma, pero que igual nos van aportando. ¿Quién no ha estado últimamente en un live de Instagram, de Facebook, de YouTube? Si no lo hemos estado, vamos explorando, profesores, vamos siendo parte de esta realidad, que son realidades de nuestros estudiantes. Echémosle un ojo a aquellas plataformas como Udemy, Myriad, Coursera. No necesito pagar, pero sí necesito curiosidad. Con esto lo que quiero decirles es que las tecnologías de la información o cualquier tecnología no es buena ni mala por ser una tecnología. No hay que satanizar lo viejo ni adorar lo nuevo. Hay que ser reflexivos con lo que estamos pensando. Yo como profesional de lo que es sistemas también, siempre me pongo a pensar en eso, de que no es bueno ni malo. Hay que pensar es bueno en qué momento y en qué momento deja de ser tan bueno. Y otra cosa que es importante y que saco a colación es que no siempre es la flecha, sino el indio. Esto quiere decir que no nos pongamos en mente de las barreras que tenemos, por eso les conté la anécdota de este proyecto de vinculación que tuve, en el cual buscamos justamente instituciones públicas que no tenían casi acceso a Internet y que sus estudiantes aparentemente pues venían de hogares con poca economía, ¿no? Entonces, no siempre es la flecha, sino el indio. ¿Qué es lo que puedo hacer con lo que tengo? Y sí, es cuestión de involucrarnos en el medio. Algo que les invito a hacer es menos aprobar, que es algo que el sistema educativo nos impone, aprobar, sino más bien más aprobar. Esto es lo que nos ha invitado a esta pandemia, que nos ha llevado a utilizar las tecnologías de la información y comunicación, a probar, a sumergirnos. Empecemos a tener muchos más elementos para poder dar nuestras clases. En honor al tiempo no vamos a hacer este Padlet, pero era un muro virtual que pretendía
recoger sus experiencias con respecto a las herramientas que más les ha gustado en su trabajo docente que han venido haciendo y que lo compartan con ustedes mismos. Estamos a las puertas de volver a un entorno físico, un entorno presencial en las aulas. Todo depende de nuestras autoridades y se está hablando de ello. No volvamos a hacer lo que estábamos haciendo antes, ya que dimos esa probadita, ya que nos mojamos en este mundo tecnológico. Tratemos de llevar y seguir trasladando esto, involucrándonos como guías para nuestros estudiantes. Y no nos quedemos como el profesor de la imagen, en donde nos dice, es muy bueno usar la tecnología, pero escrito, y no lo usamos. Debemos usarlas, debemos mojarnos con esto. Finalmente, la reflexión es, la tecnología por sí sola no es buena ni mala. Debemos hacer el uso reflexivo de las TIC, es decir, ¿me sirve? ¿Para qué me sirve? ¿Cómo lo voy a aplicar? ¿Me va a ayudar a obtener los resultados de aprendizaje que necesito? ¿O esta no me sirve tanto? O quizás me sirve para la siguiente vez. Entonces, hay muchos elementos que están inmersos aquí. Los roles del docente del siglo XXI, hay muchísimos. Yo me quedo con estos, de ser guías. No podemos seguir creyendo que el docente es la máxima autoridad en el conocimiento, sino que somos guías. Ahora podemos ver muchos presentadores, muchas personas que nos van a hablar de miles de formas de hacer la misma cosa que estábamos haciendo. Entonces, muchos maestros ya los tenemos en todas partes en las redes, en el internet. Nosotros debemos ayudar a ser guías de este proceso, de este caos que hay en el internet y poder decir a nuestros estudiantes cuáles son los elementos que deben llevar. Ser motivadores y el concepto de lo que es un sabio digital. Y bueno, al finalizar, ya cuando ustedes regresen a las aulas, pues espero que no volvamos a satanizar algunas cosas como que el uso del celular sí o no, sino más bien que pudieran seguir con las clases de, con la frase de, por favor, enciendan sus celulares, la clase empieza. Esa sería una buena forma de sentir que hemos cambiado y de que vamos aprendiendo. Entonces, mis profes, compartan experiencias. Eso es lo que se les pide a través de las tecnologías de la información, pero también busquen experiencias nuevas. No se queden solo con compartir, búsquenlas ustedes y esa sería la mejor forma de poder usar las TIC. Eso es todo con respecto a lo que les quería comentar en base a mi experiencia. Bien, gracias Marta. Voy a prender el video. Si alguna persona tiene alguna pregunta o quiere hacer algún tipo de opinión, podemos trabajar un par de minutos más. ¿Alguien? Ok. Marta, a mí realmente me llamó mucho la atención la forma en que has hecho tu presentación, porque efectivamente muchas veces como que pensamos que la tecnología es todo. Y en la práctica, al escucharte y tratarlo de hacerlo de manera reflexiva, cuando tú dices, no todo es, la tecnología no es la panacea, pues también tienes razón. Porque tal vez en este momento en el que nosotros estamos eh, inmersos en cómo sacar adelante los procesos educativos en una situación en la que no estamos presentes, y muchas de las personas que han sido formados como docentes tal vez sienten que no están haciendo bien su rol y se enfocan mucho en hacer uso de la tecnología por la tecnología, cuando tal vez deberíamos de relajarnos un poco y tratar de pensar y utilizar un poco la creatividad que el docente por naturaleza debe tener para aplicar la mejor técnica durante la clase, que no necesariamente significa, a ver, escúchenme todos con atención, tal vez una presentación atractiva, tal vez tomarme el tiempo de buscar un video. O sea, no tiene por qué ser una clase súper elaborada y montada en tecnología, porque el propósito per se no es usar la tecnología, sino en el caso del docente enseñar y en el caso del alumno aprender. Creo que eso es súper importante. No sé si quieres reforzar un poco ese tema. Sí, justamente, ese era el punto. Como se dijo al inicio un poquito de mi biografía, mi base es ingeniería en sistema. Mi máster también tiene que ver con tecnologías de la información y comunicación.
Sin embargo, mi experiencia y mis estudios de doctorado van hacia el lado de educación. Y es ahí donde yo veo ese elemento de que la tecnología no es buena ni mala. La tecnología va a ser buena siempre y cuando, en el caso docente, yo obtenga los resultados de aprendizaje que estoy buscando. Como les contaba, esa experiencia de un profesor en Uruguay, de un docente de educación física, que fue, nació la curiosidad de qué puede hacer un docente de educación física con las TIC. Entonces, nació esa curiosidad por el proyecto de que nos dijo el profesor, ¿qué voy a hacer yo con las TIC? No necesito las TIC. Entonces nos pusimos a investigar con él y encontramos muchas experiencias de profesores de educación física en las cuales mejoraban sus rutinas de ejercicios con sus estudiantes porque las personalizaban, porque iban hacia lo que el estudiante puede hacer fuera de clase, que no está acompañado del profesor. Y lo ponían en un blog y lo iban documentando y los estudiantes hacían parte de. En mi caso, he tenido la experiencia docente universitaria en universidades públicas y universidades privadas. Cada cual tiene sus propias realidades tecnológicas. En la universidad privada, a pesar de ser, perdón, en la universidad pública que trabajé, por más que sea una universidad de renombre, sus laboratorios dejaban mucho que desear, ¿ya? Y, por ejemplo, mis estudiantes eran de tecnología de la información. Y necesitábamos hablar de lo que era arquitectura de computadores, pero contábamos con computadoras que ni siquiera yo había visto, ni siquiera yo las había usado porque eran de muchísimos años atrás, eran tecnología muy, muy antigua. Y eso es lo que había en los almacenes. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hicimos ahí? Les dije a los estudiantes, vamos a desarmar una computadora y lo van a hacer en su casa. Lo habíamos venido viendo con las computadoras antiguas, viendo que no hay como que demasiada diferencia más que en el tamaño. Y los involucré en que se hagan, les decía, van a lanzarse al estrellato, les decía, van a ser youtubers, van a filmarme un video de 8 minutos, no más, desarmando una computadora. Hacían grupos, ustedes busquen en donde hay una computadora que pueda ser desarmada, les había dado todos los pasos técnicos que hay que hacerlo para que no dañen, etcétera, etcétera. Y los chicos se divirtieron un montón. Al inicio eran reacios de que no, es que yo no quiero, y cosas así. Pero luego estaban contentísimos porque habían desarmado su primera computadora, lo habían hecho solos, así lo sentían. Claro que estuvieron con la guía de mi lado, pero sentían que lo pueden hacer. Entonces, esa es la idea del docente, como impulsarte a hacer más de lo que puedes ser o hacer lo que tengas que hacer para conseguir un objetivo en específico. Entonces, todo va hacia ese uso. Igual, por ejemplo, todo el tema de docencia lo he llevado hacia la parte de ingeniería porque es mi profesión. Entonces, he dado programación, me encanta el tema de la programación a estudiantes que son estudiantes de niveles iniciales porque es como enseñar a leer. Y estos estudiantes eran de electrónica y necesitaba que asienten algunos conocimientos. Lo que hicimos fue algo muy simple. Los ejercicios que hacíamos en clase, yo les pedía que por grupos vayan ellos subiendo paso a paso la explicación en una wiki. Entonces ellos estaban atentos a la clase porque no podían perderse absolutamente nada porque luego debían explicarlo. Y explicarlo en palabras, lo que hicimos, no tenían que ir a buscar otra cosa. Y eso les servía incluso para estudiar al final. Entonces, como les decía en alguna de las diapositivas, no es lo que tengo o si es que tengo el mejor equipo de informática o el último celular o la última aplicación. No, es lo que necesito para obtener un resultado de aprendizaje. Y por eso es que lo enfoqué así, porque muchas veces nos quedamos atrás diciendo que es que necesito saberlo todo y me frustro porque no estoy entendiendo nada, pero no se trata de eso, se trata de entender cuál es el problema que tengo y qué cosa me puede ayudar, nada más. Listo. Aquí Milagros ha hecho una aportación en el chat y dice,
el uso de los entornos virtuales podría hacernos dependientes de la tecnología y por ende poco reflexivos al usarla como apoyo en nuestra práctica docente. Su consideración, por favor. Realmente el uso de entornos virtuales lo que nos ayuda es a trasladar una realidad hacia la virtualidad. Absolutamente todo, como les decía, todo lo que está en el mundo real es parte del mundo virtual. Casi no hay cosa que esté en el mundo virtual que no encontremos en el mundo real. Entonces, ya realmente ahí mi criterio sería el enfoque que le estamos dando. ¿En qué momento nosotros consideramos que somos dependientes de tecnología? Porque ahora todos somos dependientes de tecnología porque si no tenemos internet, se acaba el mundo. Si no tengo el transporte, igual. Entonces son tecnologías distintas que nos han servido para diferentes cosas, pero el tema es hacia dónde voy a usarlas, hacia qué voy a enfocarlas. Entonces, el concepto de dependencia de tecnología ya lo tenemos. Si vamos a eso, todos somos dependientes. Pero más allá de eso es cómo nosotros podemos entender esa herramienta que en este caso viene a ser justamente un entorno virtual de aprendizaje. Todo lo que ustedes ponen en un entorno virtual depende de ustedes. Y les digo, si es que ustedes hicieron un material hoy y van a seguir usando exactamente el mismo material el siguiente curso, no estoy aprendiendo, no estoy cambiando. Es básicamente eso y todo tiene que ver con nosotros, con nuestra práctica docente. Listo, Marta. No hay ninguna otra aportación, razón por la cual quiero agradecerte por el esfuerzo que has realizado, por movernos el piso, porque a veces el título puede decir los recursos TICS y pensábamos que nos ibas a decir o darnos mucha información sobre dónde buscar qué cosa, que de una u otra forma lo hiciste, pero también nos has hecho reflexionar sobre la medida exacta del uso de la tecnología, voy a decirlo así, en el salón de clases, y que tratemos siempre de enfocarnos en cómo el alumno puede tener un mejor aprendizaje utilizando como herramienta justamente la tecnología. Que no sea una carga ni para el docente, ni para el alumno, ni para el padre de familia, porque a veces también le afecta al padre de familia. Creo que es una reflexión que vamos a tener que seguir manteniendo en el tiempo. Tenlo por seguro que te voy a seguir molestando para poder seguir avanzando en este tipo de conversaciones. Y agradecerles a todos por su presencia y que nos sigamos viendo, porque un poco también el tema de estos espacios es para ir cultivándonos también en conocimientos y en experiencias que otras personas, en este caso docentes, tienen con relación a su práctica cotidiana. A nombre de Fundación Ecuador, repito, Marta, muchas gracias y gracias a todos por su presencia y nos vemos en nuestro siguiente webinar.